El hecho es que muchos cubanos se declaran infelices o por lo menos que no son felices, y esto se debe a muchas razones, que quitando la que comúnmente todos conocemos, una por ejemplo son las altas expectativas que uno como persona se traza en la vida. Y es muy común que el cubano diga que no es feliz debido a que no se encuentra alcanzando sus objetivos laborales, su éxito económico, y es que a veces la felicidad no siempre se relaciona con todo lo que es la vida social. A modo de dato curioso, quería compartirles este pequeño estudio realizado por Harvard relacionado con la infelicidad y la edad, ya que precisó que lo que verdaderamente hace felices a las personas son las relaciones sociales positivas. En ese sentido, los profesionales descubrieron que quienes entablaron lazos y conexiones sociales más fuertes a los 50 años se encontraban en mejor forma a los 80 que los que no siguieron esta premisa. En tanto, para ellos, la soledad no deseada es uno de los grandes enemigos de la felicidad y la salud. Con todo lo mencionado anteriormente y muchas cosas que hemos documentado a lo largo de todo este tiempo en el canal, sabemos, y esto para nadie es un secreto, que en Cuba la salud mental no está muy bien del todo. Y es por esto que es el principal detonante para darse cuenta que los cubanos apuntan únicamente al sector económico o a la parte económica para saber si son felices o no. Y más allá de eso, el cubano siempre intenta supuestamente buscar la felicidad, ya sea por puntos de escape o momentos en los cuales ellos se sienten felices. Muchas veces el término infeliz es secuente a un mal vivir por múltiples causas que nos pueden acechar al punto que podría ser causada por nuestra propia avaricia o un mal comportamiento. Es muy común, por ejemplo, ver cubanos que después de trabajar tomen una cerveza y dicen: para eso trabajo yo todos los días, para este momento. Y ese instante lo hace feliz.
Cuando hablamos de los modelos, no quiero para mí. Eso es mentira. Por lo que se refiere al término, muchas veces elegimos ser infeliz por el temor de sentir alegría, ya que los sentimientos positivos pueden ser una preparación para la decepción. La perspectiva de la infelicidad infunde miedo a lo desconocido en aquellos que nunca han sentido nada más que infelicidad. Ahora bien, quería compartirles unos hábitos preocupantes que tengo aquí anotados de las personas crónicamente infelices, como es el caso de esperar el futuro, pasar mucho tiempo y esfuerzo adquiriendo cosas, quedarse en casa, muy importante, caer en el victimismo, quejarse, que esto es algo que no falta en ningún ser humano, caer en el pesimismo y exagerar. Creo que muchos adultos compartimos y tenemos en común muchos de esos momentos felices, como es el caso de los que se viven en etapas como la adolescencia y la niñez. Y en la mayoría de los cubanos es algo bien similar, ya que cuando llegamos a la etapa adulta es cuando se generan las preocupaciones, tenemos responsabilidades y es más que obvio que en etapas como las que mencionamos anteriormente no hay ninguna de estas inquietudes y por lo tanto se vive por la vida bien feliz.
Forero, al final. Pero volviendo al tema de expectativas de vida, las redes sociales nos ayudan mucho. Las personas usualmente comparten momentos de felicidad, sea de tu círculo social o sea una persona reconocida. Vas a ver como siempre van a querer mostrar su mejor cara, su mejor lado. Sin dudas, un término del cual quería hablar en este video relacionado con este tema y utilizamos muchísimo para la confección del mismo es uno que se hizo muy popular en los últimos tiempos, denominado Ikigai, también utilizado por un español para la realización de un libro titulado con ese mismo nombre. Ikigai no es ni más ni menos que el camino hacia la felicidad. Por tanto, el autor enfatiza un análisis profundo hacia la búsqueda de este sentimiento. Resumiendo que el libro viene siendo como una especie de autoayuda para encontrarte un poquitico más, lograr tus objetivos y llegar al cometido de la felicidad. Pero es que la realidad, basando este término en nosotros los cubanos, básicamente se resume a razón de vivir, así de fácil. Y esto se debe primero que nada a que el cubano de forma general tiene una vida social bastante corta y reducida, y además créanme que no tienen tiempo para aplicar este concepto. Como por ejemplo, mantener una amistad o mantener a los amigos, que si bien no es menos cierto que no es tan complicado hacerlos, sí lo es mantenerlos. Y esto se los digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal. Para la realización de este video, créanme que hubo un trabajo de mesa bastante arduo y espero que se haya notado a lo largo de estos minutos, y es que debido a eso tengo varios apuntes interesantes relacionados con el tema, como es el caso de un ranking que estuvimos encontrando en nuestras investigaciones relacionado con los países más felices del mundo. De entrada les digo que los primeros resultados o los primeros lugares de ranking los ocupaban países nórdicos, como es el caso de Finlandia, con el primer lugar. Y respecto a los resultados de estos análisis que encontramos en internet en nuestras investigaciones, no sé en qué se basaron para hacer este top. No sé si es por temas económicos o algo así por el estilo, ya que se conoce que en países nórdicos, como es el caso de Finlandia, las personas son bien deprimidas en el sentido de muchos factores, como es el caso de que no les da la luz del sol.
concluir con esta temática que, como se pueden haber dado cuenta, tiene bastante tela por donde cortar, vamos a estar fijando 5 consejos para evitar ese sentimiento de infelicidad. Como número 1, ser comprensivo contigo mismo. Número 2, rodearte de todas aquellas personas llenas de vibras positivas y constructivas que siempre estén ahí cuando lo necesites, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. No privarse de todo aquello que uno disfrute, por bien pequeñito que sea. No olvidar reír y sonreír, y lo más importante, ser paciente. De esta manera me despido. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos próximamente con mucho más contenido. Hasta entonces, pura vida.